Episodio 31. El traidor en quien Hurrem más confiaba. Hurrem leyó la carta. Y en ese momento entendió algo imposible. La persona en quien más confiaba en el mundo, la había traicionado durante años. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue algo construido desde el principio. Deliberadamente. Pacientemente. Desde adentro. Y cuando Hurrem finalmente comprendió lo que había pasado, el daño ya era irreversible. Antes de continuar, necesito que entiendas algo. Al final de este relato, sabrás exactamente quién traicionó a Hurrem Sultana. Pero más que eso, entenderás por qué esa traición era inevitable. Entenderás por qué una de las mujeres políticamente más brillantes de la historia del Imperio Otomano no pudo verla venir. Y entenderás lo que ese acto de traición le costó a todos los involucrados, incluyendo a quien lo cometió. Quédate. Porque esta historia cambia todo lo que crees saber sobre el poder, la confianza y el precio de sobrevivir. El palacio de Topkapı en los años 1530 no era simplemente un lugar. Era un sistema. Un sistema diseñado para hacer que la lealtad fuera imposible. Y la traición, rentable. Cada relación dentro de esas murallas tenía un precio. Cada secreto compartido era una moneda que alguien más podía gastar. En una corte donde la cercanía al poder podía salvarte la vida, o arrebatártela en una sola noche, la cosa más peligrosa que podías hacer era confiar en alguien completamente. Hurrem Sultana lo sabía mejor que nadie. Casi. Antes de hablar de la traición, necesitas entender cómo se construyó la confianza. Porque la confianza entre Hurrem y Nigar no fue instantánea. No fue accidental. Fue fabricada. Refinada. Capa por capa. Durante años. Así funciona la manipulación más efectiva. No llegas al objetivo de inmediato. Primero te vuelves indispensable en las cosas pequeñas. Nigar empezó siendo útil. Confiable en los asuntos menores. Discreta en los momentos correctos. Compartía información sobre otras mujeres del harén. Información verdadera. Verificable. Pequeños secretos que demostraban que podía guardar los grandes. Pequeñas lealtades que construían crédito para la traición mayor. El aroma de los pasillos del harén en aquellos años era cedro y agua de rosas y algo más debajo de ambos. Una agudeza. Como la tensión convertida en forma física. Los corredores nunca estaban del todo en silencio. Las telas se movían. Los susurros viajaban a través de las paredes. Y en el centro de ese vasto espacio vigilado, Nigar aprendía exactamente qué le importaba a Hurrem. Sus miedos más profundos. Sus esperanzas más secretas. Y usaba ese conocimiento para hacerse cada vez más necesaria. Para cuando Hurrem confió en ella con todo, Nigar llevaba años preparando ese momento. ¿Quién era Hurrem? Para entender la traición, primero necesitas entender a quién estaban traicionando. Hurrem no era simplemente la favorita del sultán. Eso es lo que los libros de historia dirían. Pero era mucho más que eso. Escribía directamente a dignatarios extranjeros. Influía en nombramientos dentro de la corte. Mantenía correspondencia diplomática propia, incluyendo una serie de cartas célebres con el rey Segismundo de Polonia. Era una actriz política en un mundo donde se suponía que las mujeres no tenían voz. Y esa visibilidad la hacía poderosa. También la hacía peligrosa. Porque cuanto más poder acumulaba, más enemigos quería verla caer. Y Hurrem lo sabía. Por eso construyó algo que nunca había existido en el palacio otomano. Una red de inteligencia propia. Ojos dentro del harén. Alguien que le reportara que alianzas se estaban formando.
que mujeres recibían regalos inusuales, que eunucos llevaban mensajes para quien necesitaba a alguien de confianza absoluta en el centro de esa red. Eligió a Nigar Khalfa. La elección. Nigar no era la mujer de mayor rango en el harén. No tenía el historial de servicio más largo. Hurrem la eligió por algo más específico. Nigar era cuidadosa, callada de una manera que se sentía como seguridad, observadora de una manera que parecía inteligencia. Había llegado al palacio a los 11 años. Para cuando Hurrem comenzó a redefinir el poder femenino en Topkap, Nigar ya había sobrevivido 4 cambios en la jefatura del harén, 2 transiciones de gran visir, y las consecuencias políticas de las campañas militares de Solimán en Hungría. Había visto mujeres ascender. Había visto mujeres desaparecer. Y había aprendido, con la precisión de alguien cuya supervivencia dependía de ello, exactamente cuándo hablar y cuándo volverse invisible. Hurrem confiaba en quienes habían sobrevivido. Significaba que estaban poniendo atención. Lo que no calculó fue a quién le estaba poniendo atención Nigar. Lo que Hurrem compartió. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque Hurrem no le compartió cosas pequeñas. Le dijo a Nigar cuál de sus hijos le preocupaba más. Le habló de que estados de ánimo de Solimán la asustaban. Le confesó que mujeres del harén consideraba amenazas reales. Le compartió su cronograma político. Que visires estaba cultivando. Que temía que sus enemigos estuvieran planeando en su contra. Todo. Durante años. La confianza más absoluta. La más completa. Y cada una de esas palabras había sido reportada. ¿A quién? Esa respuesta llegará. Pero primero necesitas entender el nombre que aparece una y otra vez en esta historia. Ibrahim Pachá. El hombre que ya estaba muerto. Ibrahim Pachá era el gran visir del imperio. El hombre más poderoso después del sultán. También era el enemigo número 1 de Hurrem. Durante años, Ibrahim construyó una red de influencia que comenzó a eclipsar al propio Solimán. Era brillante, peligroso, y sabía exactamente cómo usar el poder para aplastarte antes de que te dieras cuenta. Y Hurrem lo entendía perfectamente. Porque Ibrahim y Hurrem representaban 2 visiones incompatibles del poder en el imperio. Ibrahim creía que el sultán debía estar rodeado de hombres fuertes. Asesores. Generales. Hombres de estado que construyeran el imperio con sus manos. Hurrem representaba algo diferente. Algo que Ibrahim consideraba contaminante. Una mujer con influencia real. Una mujer que escribía cartas. Que formaba alianzas. Que se atrevía a pensar en términos de décadas. Su enemistad no era personal. Era estructural. Uno de los dos tenía que ganar. Ibrahim perdió. Murió en 1536. Estrangulado durante la noche, por orden del propio Solimán. Caso cerrado, pensaría cualquiera. Pero las redes como la de Ibrahim no mueren así. No mueren con la persona. Se van bajo tierra. Encuentran nuevos anfitriones. Esperan. Y algunas de esas redes habían encontrado a Nigar Khalfa mucho antes de la ejecución de Ibrahim. Hay evidencia. Un solo documento. Una página de lo que parece ser un registro administrativo del harén, fechado en 1534. Registra algo inusual, un estipendio privado, fuera de la estructura de pago estándar, emitido a una Khalfa de alto rango. El nombre está parcialmente dañado. Pero el rango y el cuartel coinciden exactamente con la posición de Nigar. La fuente del estipendio está conectada a las cuentas de la casa de Ibrahim Pachá. 2 años antes de que Ibrahim fuera ejecutado.
Nigar ya estaba en una segunda nómina. Detente un momento. Procesa lo que eso significa. Mientras Hurrem construía su red de inteligencia alrededor de Nigar, Nigar ya trabajaba para alguien más. La traición que escala. Pero esto todavía no es lo más peligroso. La inteligencia pasiva, simplemente reportar lo que alguien dice, es valiosa, pero limitada. Lo que Nigar hacía era diferente. Más profundo. Más peligroso. Nigar no solo reportaba lo que Hurrem decía. Estaba moldeando lo que Hurrem hacía. Piénsalo así, para mediados de la década de 1530, Nigar se había convertido en la fuente principal de información de Hurrem sobre la dinámica interna del harén. Lo que Hurrem sabía sobre el palacio llegaba principalmente a través de Nigar. Lo que significaba que Nigar controlaba el entorno de información. Un rumor introducido con cuidado. Un nombre mencionado con la vacilación correcta. Una preocupación planteada en el momento preciso en que Hurrem ya estaba ansiosa por otra cosa. La manipulación más efectiva raramente requiere mentir directamente. Requiere selección. Énfasis. Omisión. Encuadre. Y había un momento específico en que todo esto se volvía más devastador. Las campañas militares. Solimán pasaba meses fuera de Constantinopla. Las guerras en Persia. El sitio de Bagdad. Las campañas safávidas. Durante esas ausencias, el harén no era simplemente un espacio doméstico. Era un vacío de poder. Y cada mujer dentro de él lo sabía. Las alianzas se reconfiguraban. Los acuerdos viejos se renegociaban. Las conversaciones ocurrían en susurros que el sultán nunca escucharía. Esos eran exactamente los periodos en que Hurrem era más vulnerable. Más dependiente de los reportes de Nigar. Más susceptible de que su visión del mundo fuera moldeada por alguien más. Y aquí entra un tercer nombre que necesitas conocer. Mahidevran Sultana. La gran rival. La madre de Mustafa, el primogénito de Solimán, el heredero presunto del imperio durante décadas. La hostilidad entre Hurrem y Mahidevran era real. Documentada. Políticamente existencial. Ambas entendían que la cuestión de la sucesión era, en última instancia, una pregunta sobre cuál de las dos sobreviviría a largo plazo. Y Nigar Khalfa operaba en proximidad de ambas. Aquí está lo que hace esto verdaderamente inquietante. Nigar no necesitaba elegir un bando. No necesitaba declarar lealtad a nadie. Podía ser útil para Hurrem. Útil para los remanentes de la red de Ibrahim. Útil para la facción de Mahidevran. Información de una, vendida a otra, filtrada a una tercera. Cada parte creyendo que Nigar era suya. Ninguna sabiendo que Nigar no era de nadie. Solo de sí misma. Y en el palacio otomano, eso era la única forma de sobrevivir cuando estabas tan cerca del poder y tan lejos de la protección real. El personal Khalfa de alto rango se movía entre secciones del palacio. La información se movía con ellas. Y en algún lugar de ese movimiento, en el espacio entre la confianza de Hurrem y la desesperación de Mahidevran, Nigar encontró una segunda utilidad. 3 partes. Una mujer en el centro. Y Hurrem, confiando en ese centro completamente. Las señales. Hubo señales. Siempre las hay. La pregunta es si Hurrem las vio. ¿Y qué hizo cuando las vio? Los registros del palacio marcan un giro claro en el comportamiento de Hurrem durante este periodo. Un cierre de su círculo íntimo. Una reducción en el número de personas con acceso directo a ella. Un nuevo cuidado en su correspondencia que no había sido visible antes. Siempre había sido estratégica. Ahora se volvió casi arquitectónicamente precisa.
Algo la había alarmado. Hay una pregunta que los historiadores no han podido responder con certeza. ¿Hurrem sospechó desde el principio? Hubo un momento, años antes de la carta, en que algo no cuadró. ¿Una respuesta de Nigar que llegó demasiado rápido? ¿Una predicción sobre el comportamiento de un rival que resultó ser demasiado precisa? ¿Un consejo dado en el momento exacto en que Hurrem era más vulnerable? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que una persona como Hurrem no se vuelve descuidada con el tiempo. Se vuelve más precisa. Y en algún momento de este periodo, algo cambió. El incidente específico no está registrado directamente. Esto es la Corte Otomana. La documentación de fallas de inteligencia interna no sobrevive en los archivos. Pero la reconstrucción más creíble es esta. Un fragmento de información llegó a Hurrem desde una fuente externa. Un contacto diplomático, quizás. O un mensaje de uno de sus hijos. Y dentro de ese mensaje había algo que Hurrem reconoció. No un secreto, exactamente. Sino un detalle. Un detalle pequeño y específico sobre una conversación privada. Algo dicho en un momento íntimo. Algo que no tenía ningún derecho de aparecer en una comunicación externa. Imagina ese momento. No la rabia inmediata. No el shock dramático. Sino la quietud fría que antecede a ambas cosas. El reconocimiento. Hurrem se quedó con ese pensamiento. Rastreó la geometría hacia atrás. ¿Quién podría haber sabido ese detalle? La lista se fue reduciendo. Siguió reduciéndose. Hasta que contuvo un solo nombre. La prueba. Lo que Hurrem hizo con esa realización es la parte que la revela más claramente. Porque no se movió de inmediato. No confrontó. No expulsó. Hizo algo mucho más calculado. Puso a prueba. Esto requería un nivel de autocontrol que la mayoría de las personas no puede imaginar. Hurrem sabía. O casi sabía. Y tuvo que actuar como si no supiera nada. Tuvo que seguir hablando con Nigar. Seguir confiando en ella en apariencia. Seguir construyendo esa relación de intimidad que ahora sabía que era una trampa. Cada conversación era una actuación. Cada sonrisa, calculada. Cada secreto compartido, una trampa cuidadosamente diseñada. Durante las semanas siguientes, Hurrem comenzó a darle a Nigar información selectiva. No información falsa. Eso era demasiado arriesgado. Si Nigar la verificaba a través de otro canal, la prueba sería detectada. En cambio, le dijo cosas que eran verdaderas pero rastreables. Detalles lo suficientemente específicos como para que, si reaparecían fuera de la conversación, solo pudieran tener una fuente posible. Plantó 3 rastros separados. En 3 conversaciones separadas. Sobre 3 temas distintos. La primera era sobre un visir. Sus movimientos. Una reunión privada. La segunda era sobre uno de sus hijos. Una preocupación específica sobre su posición. La tercera era más personal. Sobre ella misma. Una vulnerabilidad que Hurrem fingió confesar en un momento de aparente debilidad. Y esperó. 1 mes. 2 semanas de silencio que debieron sentirse como años. Cada día con Nigar, actuando normalidad. Cada conversación, una máscara. Y luego llegó la confirmación. 2 de los 3 rastros habían regresado a ella. La vela se había consumido hasta su último centímetro. Hurrem leyó la carta una vez. Luego otra. Y sus manos, esas manos que habían escrito miles de cartas diplomáticas, que habían firmado la fundación de mezquitas y hospitales, que habían sostenido el poder de un imperio desde un cuarto sin ventanas, estaban completamente quietas.
Ahora entiendes lo que contenía esa carta. Y por qué sus manos no se movían. El giro. Este es el detalle que lo cambia todo. El giro que hace que tengas que replantear cada cosa que escuchaste antes. Hurrem no destruyó a Nigar Khalfa. Tenía la evidencia. Tenía el patrón. En una corte donde la favorita del sultán había orquestado exitosamente la ejecución de un gran visir, Ibrahim Pachá, estrangulado en la noche, la eliminación de una calfa comprometida habría sido algo sin esfuerzo. Una palabra a Solimán. Una reubicación discreta. La desaparición era fácil en el palacio otomano. Le ocurría todo el tiempo a personas con mucho menos documentación en su contra. Hurrem eligió otra cosa. Mantuvo a Nigar cerca. Cambió lo que le decía. Controló la información a la que Nigar tenía acceso con precisión quirúrgica, dándole suficiente para seguir siendo creíble ante quien le reportaba, pero eliminando cualquier cosa que importara realmente. Convirtió el canal comprometido en una herramienta. Le suministró a Nigar desinformación. Cuidadosamente. Pacientemente. Durante años. Inteligencia falsa sobre las prioridades de Hurrem. Señales falsas sobre cuál de sus hijos estaba más empeñada en proteger. Impresiones falsas sobre sus ansiedades y sus alianzas. Quien fuera que recibía los reportes de Nigar ahora tomaba decisiones basadas en una realidad que Hurrem había fabricado. Piensa en lo que eso significa. Sus enemigos creían tener acceso a los secretos más íntimos de Hurrem. Lo que realmente tenían era lo que Hurrem quería que creyeran. Durante años. Los historiadores debaten esto. Porque requiere creer que Hurrem Sultana, una mujer operando dentro de un sistema diseñado para hacer a las mujeres políticamente invisibles, estaba gestionando una operación de contrainteligencia de precisión sofisticada. Usando a su propia compañera de confianza como agente doble involuntario. El argumento en contra suena demasiado moderno. Demasiado frío. Demasiado estratégico. El argumento a favor. Mira lo que logró. Para mediados de la década de 1540, la posición de Hurrem estaba más consolidada que nunca. Sus hijos estaban posicionados estratégicamente. La facción de Maidebran estaba cada vez más aislada, cometiendo errores de cálculo que, en retrospectiva, parecían haber sido tomados con información errónea. La red que había operado contra Hurrem durante años navegaba un paisaje que había sido silenciosamente, invisiblemente reconfigurado. Y Nigar Khalfa permanecía en su posición. Confiada. O pareciendo serlo. Hay algo en esa decisión que es más aterrador que la venganza simple. La venganza requiere emoción. Lo que Hurrem hizo requería algo más frío, la decisión de que Nigar valía más como un activo gestionado que como un ejemplo hecho público. Ese cálculo específico y sin sangre. Eso es lo que Hurrem Sultana realmente era. El fin de Nigar. Pero la historia de Nigar no termina ahí. En algún momento de finales de la década de 1540, los registros de una calfa senior del harén que coincide con la descripción de Nigar simplemente se detienen. Sin registro de muerte. Sin transferencia. Sin asignación de retiro. Los registros de beneficencia que típicamente marcaban el fin de la carrera de las mujeres de servicio largo en el palacio no mencionan su nombre. La administración de la corte otomana era meticulosa respecto a los registros de personal. Los vacíos como este no son accidentales. Son decisiones. ¿Qué ocurrió? Para 1548, Hurrem navegaba el periodo más peligroso de la crisis de sucesión. La pregunta de si Mustafa o sus propios hijos reclamarían el trono se estaba volviendo urgente, en términos militares y políticos. No podía permitirse un canal de información comprometido en ninguna dirección. El valor de gestionar a Nigar había llegado a su límite.
Lo que ocurrió después no fue registrado. Pero el silencio en el registro es su propio tipo de documentación. Una Calfa Jr. que había servido bajo Nigar, una mujer de aproximadamente 22 años, aparece en una crónica posterior con una sola línea. Había sido reubicada en un palacio provincial tras una reorganización del personal doméstico. La reubicación provincial era una forma común de castigo silencioso para las mujeres conectadas a figuras caídas en desgracia. La persona sobre ella en la cadena había caído en silencio. Finalmente, Nigar Calfa había sobrevivido a su utilidad. Y en la corte otomana, sobrevivir a tu utilidad teniendo demasiada información era una combinación que nadie sobrevivía cómodamente. No murió como mártir ni como villana en ningún registro público. Se disolvió. De la manera en que el palacio disolvía a las personas con las que había terminado, completamente, dejando solo el rastro tenue de quienes estaban a su alrededor. El personal junior reasignado. Los registros de estipendios que ya no cuadran. La ausencia donde solía aparecer un nombre. El daño que nadie vio. Las traiciones en la corte otomana nunca eran singulares. Eran estructurales. Creaban daños que irradiaban hacia afuera, tocando personas que nunca supieron lo que había ocurrido. Hurrem no era la única expuesta. Cualquier mujer que hablara libremente en lo que creía que era el círculo íntimo protegido de Hurrem estaba potencialmente comprometida. Sus vulnerabilidades, sus lealtades, sus miedos, catalogados, transmitidos, usados. Un nombre emerge en este contexto desde los registros. Una mujer referida únicamente como la esposa del secretario. Una figura adyacente al palacio que había recibido acceso inusual al harén interior durante un periodo a finales de la década de 1530. Fue removida de la proximidad al palacio en 1539, bajo circunstancias que el registro describe vagamente como asociaciones inapropiadas. Desaparece de la documentación por completo. Probablemente tenía 25 años. Quizás menos. Cualquier cosa que haya dicho en lo que creía que era un espacio privado, llegó a alguien que nunca tuvo intención de que llegara. Y eso terminó con su vida tal como la conocía. No tiene nombre en el registro histórico. Solo el título que pertenecía a su marido. Solo una desaparición. ¿Era Nigar un monstruo? Nigar Calfa no era un monstruo. Eso importa. Entenderlo importa. Era una mujer que había estado dentro de los muros del palacio desde los 11 años. No tenía familia fuera de esos muros en ningún sentido significativo. Su mundo entero, su seguridad, su comida, su estatus, su supervivencia, estaba determinado por su proximidad al poder y su utilidad para quienes lo detentaban. Había visto lo que les ocurría a las mujeres que dejaban de ser útiles. Había visto lo que les ocurría a las mujeres que sabían demasiado y no tenían protección. Entonces hizo un cálculo. Un cálculo brutal y autopreservador que duró décadas. Se ancló a múltiples centros de poder simultáneamente. Porque en un sistema donde cualquier patrón podía desaparecer de la noche a la mañana, la diversificación no era traición. Era matemática de supervivencia. El palacio otomano produjo a Nigar Calfa de la misma manera en que producía todo lo demás. Creando condiciones donde el comportamiento que castigaba era también el comportamiento requerido para sobrevivir. Hurrem Sultana entendía esto. Quizás por eso, cuando descubrió la traición, su primer instinto no fue la eliminación. Fue la gestión. Reconoció el sistema que había creado a Nigar. Lo reconoció porque ella misma era un producto del mismo sistema. La diferencia entre Hurrem y Nigar no era claridad moral. Era poder. Hurrem tenía suficiente para convertir una traición en un activo.
Nigar nunca tuvo suficiente para sobrevivir al final de su utilidad. Esa asimetría. Ese es el palacio otomano en miniatura. Eso es lo que el palacio le hizo a las cientos de mujeres dentro de él. Creó condiciones donde la lealtad era imposible y la traición era racional. Luego castigó la traición cuando el momento era oportuno. Y olvidó a las mujeres por completo cuando la historia terminó. La vela que Hurrem sostenía cuando leyó esa carta. ¿Quién la fabricó? ¿Quién la llevó al cuarto? ¿Quién limpiaría la cera del suelo por la mañana? Esas mujeres también tenían nombres. También hicieron cálculos. También desaparecieron. Lo que cuesta sobrevivir. Hurrem Sultana es recordada como una genio política. Una superviviente. La mujer que cambió lo que significaba ser mujer en el palacio otomano. Lo era. Todo eso. También era una mujer que se sentó sola con una carta y comprendió que la persona en quien más había confiado había estado trabajando en su contra desde el principio. Y que eligió, en ese momento, no la rabia, no el dolor, sino la estrategia. ¿Qué cuesta ser esa persona? ¿Convertir cada traición en una herramienta? No permitirte jamás la vulnerabilidad de estar simplemente, humanamente, destrozada. Hurrem vivió otra década y media después de que esa vela se consumiera. Logró más en esos 15 años que la mayoría de las personas en toda una vida. Construyó hospitales y comedores públicos y mezquitas. Correspondió con reyes. Vio a su hijo posicionarse para el trono. Y también, en algún momento de esos años, tomó la decisión final sobre Nigar. No sabemos si dudó. No sabemos si, en algún momento privado, un momento que los registros nunca capturarían, pensó en la niña de cualquier aldea de la que Nigar procedía. Traída al palacio a los 11 años. Enseñada que la única moneda que valía la pena tener era la información. Que la única seguridad que valía la pena construir era la que conseguías haciéndote indispensable para quienes tenían poder. No sabemos si Hurrem pensó en eso. Sabemos que tomó la decisión de todas formas. Y esa es la pregunta con la que esta historia te deja. No si Hurrem estaba en lo correcto. Sino que le cuesta a cualquier persona, en cualquier sistema diseñado para hacer imposible la lealtad, sobrevivirlo completamente. Si esta historia te hizo pensar de manera diferente sobre el poder, sobre la confianza, sobre los sistemas que moldean en lo que las personas se convierten, déjame un comentario con la única palabra que describe lo que sentiste al escuchar esto. Y si quieres ir más profundo en las mujeres cuyos nombres los libros de historia se tragaron, las que moldearon imperios desde cuartos que no tenían puertas que llevaran al exterior. Ese video está esperándote aquí mismo. Quédate. Hay más que necesita ser dicho.